Hola amigos, bienvenidos de nuevo al canal. En esta oportunidad les voy a hablar del el proyecto de Dragon Attack, en qué consiste, en la serie de juegos que estoy preparando, en lo que va a consistir los videos que voy a hacer sobre el juego y bueno, y otras cosas más que ahora voy a explicar. Bueno, vamos a empezar primero por definir lo que es Dragon Attack, que bueno, ya lo hice en un video anteriormente. Dragon Attack va a ser el- un juego de peleas, juego de lucha, similar a Mortal Kombat, está inspirado en Mortal Kombat, porque el nombre viene del nombre anterior que tuvo Mortal Kombat. Eh, Así que bueno, todos los personajes van a estar todos inspirados, va a estar en ese sentido eh, bien cubierto. Después, bueno, vamos a hablar primero del el primer juego que estoy haciendo. ¿Y por qué digo el primero? El primero no va a ser el juego de lucha. Si bien me gustaría, hay muchas cosas que hay que tener en cuenta. La primera es el consejo que le dan a todo novato: nunca empieces por algo grande. ¿Por qué? Porque todos empezamos así. Es más, yo intenté, ya antes probé, y al final lo terminas dejando. Siempre se termina dejando. La idea del primer juego es hacer un juego chiquitito y para aprender a terminar un juego. Bueno, ese paso me lo salté y me fui a algo más intermedio, que es el juego que les voy a comentar ahora. El juego que tengo en proceso ahora es Dragon Attack Mythologies. Es la primera parte. Cuenta la historia de uno de los personajes que va a aparecer en el juego de lucha. ¿Y por qué hago esto? Bueno, justamente por lo que comenté antes. Hay que empezar por algo chiquito y ir cada vez a más. Seguramente no sea el último juego antes de ir al juego de lucha. Y bueno, eso depende de varios factores. Un factor importante es que, bueno, en principio este es un juego comercial y dependerá del éxito que tenga para después, digamos, lo que recaude se va a invertir en software y en hardware, que hace muchísima falta para el juego final. Y además de pagar assets y todo eso para algún otro juego futuro. Así que bueno, ese es uno de los motivos. El otro es la experiencia, ya lo dije antes también. Yo empecé con este juego y la verdad que es muy diferente a lo que era al principio. Un día me senté y, y claro, porque todo se empieza poniendo un personaje, sus animaciones, moviéndose, corriendo de un lado para el otro. Pero después un juego es algo completamente diferente, ya va más allá de eso. Ya hay que manejar ya no solo el tema de las vidas, cuántas vidas tienen, la salud, esto, lo otro, sino en qué lugar de la pantalla está, si está en un menú, si está en esto, en lo otro. Son muchas cosas que hay que ir llevando y eso al principio no se hace. Bueno, ¿este juego de qué trata? Es un juego de plataformas. Y está básicamente inspirado en dos juegos o tres, si se quiere. Eh, la jugabilidad está inspirada en el arcade de Wonder Boy. Es un scroll lateral, la pantalla se mueve solo hacia adelante, si se vuelve para atrás la pantalla queda bloqueada y la cámara para atrás no vuelve. Eh, Después, otro juego que está inspirado para darle un poco otra cosa diferente a la jugabilidad es el Snow Bros, otro arcade clásico. Eh, yo como soy un viejo, esos son dos juegos que son excelentes. Si no lo jugaron, tienen que jugarlo. Y bueno, ¿en qué consiste el Snow Bros? ¿Cómo va a integrarse a la jugabilidad de Wonder Boy? Bueno, el tema de las pociones. Este juego va a tener pociones que dan ciertas modificaciones por un tiempo limitado. Al igual que en el Snow Bros, hay una que te hace más rápido,
Bueno, y después no hay, en este juego hay más, pero son un poco diferentes. Eh, Así que bueno, nada, eso. Se van a poder agarrar las pociones y se activa con un botón, no se activa automáticamente. La idea al principio era automáticamente, porque si vemos, por ejemplo, en el arcade de Wonder Boy, hay una parte que agarramos un hada. Y es, agarramos el hada y automáticamente te protege de todos los enemigos, salvo que caigas en un pozo, no, en el agua, no vas a morir. Y bueno, durante un tiempo limitado. Hay una pócima parecida en Dragon Attack Mythologies. Eh, y, y bueno, por ese lado, por el lado de las pócimas y después por el lado de los jefes. Los jefes van a ser más parecidos a lo que era Snow Bros. Que a lo que era Wonder Boy, que era como muy simple. Siempre el mismo jefe, le cambiaban la cabeza y ¡puc, puc! Disparaba de formas diferentes. Esto como que, bueno, la idea de los jefes es que sean más variados, digamos. Pero bueno, la estructura de juegos del Wonder Boy, tenemos así varios mundos, un jefe, o sea, varias pantallas. Llegamos a la cuarta, viene un jefe y así. Vamos avanzando hasta que llegamos al jefe final, por supuesto. Em, ¿Qué más puedo decir ahora en esta primera toma de contacto? Eh, bueno, en próximos videos ya voy a estar mostrando. La idea es mostrar el progreso del juego, lo que se va haciendo. A su vez mostrar cosas más técnicas, ¿no? Por ejemplo, lo de la cámara. ¿Cómo funciona lo de la cámara? ¿Cómo se hace eso en código? Yo estoy programando en Unity, así que la gente que le guste Unity también puede aprender un poco las cosas que se usen acá. Eh, y después otra cosa que quería decir es que, bueno, ahora habilité la opción de miembros y, bueno, hay varias categorías y en las intermedias, bueno, en la más alta también, hay una opción para jugar el juego. Hay dos opciones para jugar el juego. O sea que el que quiera, los miembros que quieran van a poder jugar el juego. Está la opción de jugar por Parsec, o sea que nos juntaríamos algún domingo o así, todavía está por definirse eso. Y, y nada, sabe cómo funciona Parsec, si no, después se explica, se baja una aplicación y es como le doy acceso a la computadora, pero solo al joystick virtual que tiene. Entonces jugarían por internet. Lo estuve probando, funciona espectacular, muy bien. Eh, Así que bueno, esa es una opción. Eh, Todos los miembros van a poder jugar. Después vamos a hacer una especie de competición, porque también registra los tiempos de cada pantalla. Y bueno, eso. Y después la otra opción que hay para miembros es la de poder jugar offline y juego de forma ilimitada. O sea, yo les pasaría lo que es el juego, lo descargan y ya está. Y pueden jugar las veces que quieran la última versión. Eso se va a ir actualizando, calculo que todos los meses, ¿no? Porque yo voy a ir trabajando en finalizando los escenarios de un mundo, de otro mundo, de los jefes, todo eso. Cada vez que se va actualizando, calculo que una vez por mes se va a lanzar eh, una beta. Todo eso hasta llegar a la versión final. Así que bueno, eso es todo. Ya para el próximo video ya voy a hacer un diario de desarrollo y voy a estar mostrando las cosas básicas y también algún que otro tip. Así que bueno, gracias por todo.